Hoy vamos a hablar acerca de las propiedades matemáticas de las señales sinusoidales y también de las propiedades de la red eléctrica, ya que en el enchufe, aquí la red doméstica a nosotros nos llega de forma de onda sinusoidal. El voltaje está variando en forma de onda sinusoidal con respecto al tiempo. Eso se debe a que en las hidroeléctricas el agua llega a un generador, golpea las turbinas, las hacen girar. Está girando aquí un rotor. Ese rotor es un embobinado que está en la presencia de un campo magnético y se induce una FEM o un voltaje. Eso se debe al principio de inducción electromagnética o ley de Faraday. Lo que nos dice es que la FEM inducida es el negativo del número de espiras de la bobina o del embobinado multiplicado por la variación del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo está variando el campo magnético? Varía pues gracias al movimiento circular que tiene el embobinado dentro del campo magnético. Las líneas de color azul es el campo magnético y pues esta línea de color negro es cómo está girando el embobinado. Entonces, gracias a que el giro es un giro constante, a una frecuencia angular constante, entonces se forma una señal sinusoidal. La FEM inducida tiene una señal en forma de onda sinusoidal, ya que las funciones seno y coseno son funciones circulares. Entonces vamos a mirar las propiedades matemáticas de esas señales sinusoidales. Entonces aquí tenemos esta señal. Esta señal tiene en primer lugar una amplitud que se le conoce como voltaje pico. Ese voltaje pico en Colombia es de 170 voltios. Y tenemos un periodo de 16.66 milisegundos. El periodo que es pues simplemente el tiempo que dura un ciclo. Por lo tanto, si aquí nosotros tenemos, digamos, nuestra señal sinusoidal, digamos que este es el periodo. El periodo es el tiempo, perdón, que dura un ciclo. Entonces, el número de ciclos que hace en un segundo, supongamos que todo esto dura un segundo. Entonces, el número de ciclos que hace en un segundo es la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Ahora, en vez de x, pues se escribe con la letra f minúscula de frecuencia, que es inversamente proporcional al periodo. Y por lo tanto, si el periodo se mide en segundos, entonces la frecuencia se tiene que medir en hercios. Mirando acá las diapositivas, la frecuencia es de 60 Hz, ya que el periodo es de 16.66 milisegundos y 1 sobre eso pues nos da la frecuencia. Ahora bien, una señal seno, como la presentan en el colegio, es y igual al seno de x. Como estamos hablando de propiedades de redes eléctricas, entonces en vez de y, pues utilizamos la variable de b de voltaje, es igual al seno del tiempo, ya que el voltaje varía con respecto al tiempo. Ya tenemos una amplitud, entonces amplitud la incluimos acá, esa amplitud es el voltaje pico. Y resulta que acá, por ejemplo, si yo reemplazo el periodo, si yo en vez de t lo reemplazo por el periodo, entonces aquí el voltaje me tiene que dar igual a 0. Pero resulta que acá, si a mí se me ocurre reemplazar el periodo, vemos que el periodo es de 16.66 milisegundos y lo multiplico por el voltaje pico, pues esto no nos va a dar igual a 0. Esto va a ser diferente de 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Pues resulta que acá lo que tenemos que hacer es incluirle una constante aquí al seno para que cuando yo lo reemplace por el periodo, el tiempo, ahí sí nos dé 0. Entonces, en pocas palabras, lo que yo tengo que hacer acá es simplemente añadirle aquí una constante llamada c. Voy a ampliar esto un poco más. Una constante acá. De tal forma que cuando yo reemplace esto por el periodo, el voltaje acá nos dé igual a 0. Entonces, en pocas palabras, si aquí yo reemplazo esto por el periodo, esto nos tiene que dar igual a 0. Y para que nos dé igual a 0,
si el argumento, digamos, está medido en radianes, entonces, para que esto nos dé igual a 0, lo que está acá adentro tiene que ser igual a 2pi. Por lo tanto, c multiplicado por t tiene que ser igual a 2pi, ya que el seno de 2pi también es igual a 0. Por lo tanto, por lo tanto, c es igual a 2pi dividido entre el periodo, o que es lo mismo, 2pi multiplicado por la frecuencia. Entonces, si yo reemplazo acá y borro esto, entonces ahora sí, acá tenemos, esto es 2pi multiplicado por la frecuencia, multiplicado por el tiempo. Resulta que esto se mide en segundos, el tiempo. Y resulta que lo que está aquí adentro, todo esto, se mide en radianes. No lo vamos a medir en grados, sino lo vamos a medir en radianes. Por lo tanto, esto de acá, lo que está en morado, lo voy a poner por acá, lo que está en morado, se mide en radianes por segundo. Bien, entonces, a eso se le conoce como la frecuencia angular. A eso que está medio en radianes por segundo se le conoce como la frecuencia angular y se le denota con la letra omega. Voy a ponerlo por acá. Entonces, omega es la frecuencia angular, que es igual a 2πf. Y esto es justamente lo que yo tengo acá en esta diapositiva. Es decir, el voltaje es igual al voltaje pico seno de omega t, donde omega es la frecuencia angular medida en radianes por segundo y es igual a 2pi por f. Pero bueno, resulta que hay que añadirle más cosas a esta ecuación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si a nuestra función seno se encuentra desfasada o se encuentra desplazada? Es decir, digamos, ya no arranca en el origen, sino inicia acá. Entonces, acá tenemos un tiempo y ese tiempo toca calcularlo. Entonces, ¿cómo calculamos ese tiempo? Pues simplemente, como acá ya hay un desfase, entonces acá ya nos toca considerar un ángulo de desfase aquí en el argumento del seno. Es decir, acá le añadimos un ángulo de desfase llamado phi, de tal forma que aquí en este tiempo el voltaje es igual a 0. Es decir, que cuando el voltaje es igual a 0, todo esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, omega t más phi tiene que ser igual a 0 y el tiempo que nosotros necesitamos calcular, que es este tiempo de acá, es igual al negativo de phi dividido entre omega. Ustedes dirán, ay, pero ¿cómo así? ¿Un tiempo negativo? No, no es ningún tiempo negativo, porque por lo general las funciones de la red eléctrica se presentan de esta forma, o incluso las redes sinusoidales se presentan de esta forma. Voltaje es igual al voltaje pico, en el caso de Colombia es 170 voltios, multiplicado por el seno de, en el caso de Colombia, la frecuencia angular en Colombia es, ya que la frecuencia es de 60 Hz, la frecuencia es de 377 radianes por segundo, multiplicado por t, y a nosotros nos dicen, no, es que eso tiene un ángulo de desfase de menos pi sextos, un ejemplo, de menos pi sextos. Entonces aquí si nos damos cuenta, aquí tenemos un ángulo de desfase negativo. Con el negativo acá, el tiempo se hace positivo. Entonces en este ejemplo, menos pi sextos dividido entre la frecuencia angular nos da un tiempo de 1.38 milisegundos aproximadamente. Ese tiempo es ese tiempo que estamos viendo acá. Y justamente todo esto que yo puse acá es lo que está resumido en esta siguiente diapositiva, en donde tenemos que este tiempo es menos phi dividido entre omega, donde phi es el ángulo de desfase y ese ángulo de desfase también tiene que estar medido en radianes. Y aquí tenemos un ejemplo con la red eléctrica de Colombia. ¿Listo? Ahora sí, vamos a mirar lo que nos interesa y es el famoso valor RMS.
¿Qué es el valor RMS o el voltaje promedio? Resulta que para sacarle el valor promedio a una función, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Pongamos que acá tenemos nuestra función y esa función, digamos, está variando y esa función normalmente varía, digamos, en un intervalo de tiempo. En este caso, digamos, la función está variando entre A y B y sobre este intervalo vamos a sacarle el promedio. Por lo general, lo que nosotros hacemos es sumar todos los valores dentro de este intervalo, digamos, valor 1, más valor 2, más valor 3, etcétera, y lo dividimos entre el número de muestras. Y eso pues nos da un valor promedio aproximado. Ahora, resulta que digamos si esta función es por ejemplo, digamos y igual a f de x, un ejemplo, digamos y igual a f de x. Entonces, gracias a lo que se aprendió en cálculo, podemos decir que el valor medio o la media de esa función es igual a lo siguiente. Entonces, pongámosle el valor medio es igual a 1 sobre el intervalo, es decir, 1 sobre b menos a, multiplicado por la integral que va desde a b de la función f de x por dx. Y así es como se calcula el valor medio de la función en un intervalo, y eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí con la gráfica del seno. Aquí realmente tenemos un problema, y es que si nosotros hacemos esto sobre el periodo, el valor promedio nos va a dar igual a 0, ya que lo que tenemos aquí en la primera mitad se cancela con lo que tenemos acá en la segunda mitad, ya que es negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, vamos a graficar la función de nuestro voltaje. Digamos, yo la grafico de color, voy a ponerla de color rojo, no, de color morado. Digamos, acá tenemos la gráfica del voltaje, que es de color morado, que está variando en el tiempo. Y cuando yo le voy a sacar el promedio, pues resulta que el promedio es igual a 0. Entonces lo primero que yo voy a hacer es elevar al cuadrado la señal de color morado y se convierte en la de color verde. Entonces, al elevarla al cuadrado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues que la parte negativa se vuelva positiva. Y esta es, digamos, la función elevada al cuadrado. Entonces, la función de color verde simplemente pues es igual a la función de color morado elevada al cuadrado. Ahora, a la función verde pues yo le voy a sacar un valor promedio, y el valor promedio de la función verde justamente también va a ser el valor promedio al cuadrado de la función morada. Entonces resulta que cuando yo le saco el valor al cuadrado, ¿no? Cuando yo le saco el valor promedio a la función verde, pues nos va a dar, digamos, por acá, ¿sí? Pero yo lo que necesito es el valor promedio de la función morada, no el valor promedio al cuadrado, sino el valor promedio. Entonces lo que toca hacer es sacarle la raíz cuadrada a esto. Y cuando le sacamos la raíz cuadrada a esto, pues el valor promedio más o menos va a estar, digamos, por acá. Entonces, el valor promedio de la función verde, pues es lo siguiente. La función verde, como acá, el voltaje verde, pues es el voltaje morado elevado al cuadrado. Es decir, el voltaje morado es voltaje pico al cuadrado seno de omega t, también elevado al cuadrado. Ese es el valor elevado al cuadrado de nuestro voltaje que ya habíamos calculado en estas diapositivas, ¿no? Aquí, vuelvo y repito, aquí yo no estoy considerando el valor del desfase. En este caso, pues para este tipo de ejemplos no me interesa. Entonces, por eso aquí lo omití. Y listo. Y para sacarle el valor promedio, pues simplemente lo que yo hago es valor promedio de la señal de color verde. ¿A qué es igual? Es igual a 1 sobre, en este caso, el intervalo, ¿cuál es? Pues el intervalo es desde aquí hasta acá. Esto es el periodo.
Es decir, 1 sobre el periodo. Integral desde dónde hasta dónde, desde 0 hasta el periodo. ¿De quién? Pues de la de color verde. En este caso la de color verde es la de color morado elevado al cuadrado. Es decir, voltaje pico elevado al cuadrado, seno al cuadrado de omega t por dt. Y ese es el valor promedio. Ahora, ¿cómo se calcula este valor promedio, que es el de color verde? Vuelvo y repito, es el de color verde. ¿O es el de color morado elevado al cuadrado? ¿Cómo se calcula esto? Pues de esta forma. Entonces, aquí para calcular esta integral, lo primero que nosotros tenemos que hacer es una sustitución. U es igual a omega t. Du es igual a omega dt, donde despejamos dt y decimos que dt es igual a du sobre omega. Reemplazamos acá. Es decir, en vez de omega t, pues ponemos u, y en vez de dt, ponemos du sobre omega. Lo que no dependa de u, lo sacamos de la integral. En este caso, también sacamos el voltaje pico al cuadrado. Este b prom al cuadrado, ¿cuál es? Es la de color morado elevado al cuadrado. Listo, ahora sí. Con una tabla de integrales, pues sacamos la integral. En vez de u, pues volvemos a reemplazar por omega t. Y evaluamos en los dos límites de integración. Lo que pasa es que al evaluarla en cero, pues al evaluarla en cero nos va a dar en cero. Entonces aquí basta con evaluarlo en el periodo. Al evaluar esto en el periodo y simplificamos, tenemos esto, llegamos a esto. Este periodo se cancela con el periodo acá arriba, omega se cancela con el omega de acá abajo y nos queda voltaje pico al cuadrado dividido entre 2. Ese es el voltaje promedio al cuadrado. Ahora, como toca sacarle la raíz, es decir, el voltaje promedio es igual a voltaje pico dividido entre la raíz de 2 y eso se le conoce como valor RMS. RMS de las siglas en inglés root mean square o raíz media cuadrada. Raíz media cuadrada porque pues la raíz es porque le estamos sacando la raíz al voltaje promedio al cuadrado, media porque estamos sacando un valor medio y pues cuadrado porque elevamos al cuadrado nuestra función. Entonces, como vemos, lo que estamos haciendo simplemente es esto. Elevamos al cuadrado, sacamos un valor promedio al cuadrado y a ese valor promedio al cuadrado le sacamos la raíz. En el caso de Colombia, la red eléctrica colombiana, si el voltaje pico es de 170 voltios, entonces el valor RMS es de 120 voltios y esto es lo que vamos a simular ahorita en el Proteus. Entonces aquí tenemos nuestro Proteus y una señal de voltaje sinusoidal es un alternador. Lo tenemos. Lo configuramos de tal forma que aquí tenga una amplitud de 170 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Le damos OK. Vamos a colocar un osciloscopio. Y resulta que aquí es importante, ya que estos osciloscopios tienen que tener su referencia, entonces la referencia la vamos a colocar con tierra. Le damos play a la simulación y el canal amarillo es el osciloscopio. Entonces yo elimino las señales de color azul y morado. Subo, bueno, esto lo voy a poner acá en GND, voy a subir esto a la mitad, más o menos por acá. Y el GND del canal amarillo lo voy a poner por acá. Listo. Ahora sí, AC. Ahora, la escala de voltaje la voy a poner en 20 voltios por división. Y la escala de tiempo la voy a poner en 2 milisegundos por división. Entonces, aquí, como tenemos 20 voltios por división, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 2, 16. Bueno, sí, 8 por 2, 16. Es decir, 160 voltios más la mitad de un cuadrito serían 170 voltios pico. Y en la parte del tiempo, aquí si nos damos cuenta, tenemos 2 milisegundos por división. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 2, 16. 16.66 milisegundos, que es lo mismo que 1 sobre la frecuencia. Recordemos que la frecuencia la configuré para 60 Hz. Ahora, voy a pausar esto y le voy a colocar acá un voltímetro en AC, es decir, AC voltímetro, es este de acá. Lo voy a poner acá y la parte negativa lo voy a poner acá y lo que estamos midiendo
con este voltímetro es el valor RMS de esta señal, a ver si es que nos arroja los 120 voltios RMS. Y aquí, como nos podemos dar cuenta, en la simulación también obtuvimos los datos teóricos que tenemos acá. Bueno, este video es súper importante gracias a que muchos dispositivos electrónicos o eléctricos funcionan con fuentes alternas de voltaje, fuentes sinusoidales. Entonces, yo la verdad espero que este video haya sido de mucha utilidad. Espero que me apoyen con un like y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.